Buenas, muchas bendiciones para todos ustedes. Pues recordemos que la asignatura que tengo asignado con todos ustedes, que son de la disciplina contable, la asignatura como tal es hermenéutica del derecho, pero básicamente de acuerdo a lo conversado, vamos a fortalecer aún más el tema tributario, basándonos en la hermenéutica. Quien les habla es el profesor Asdrúbal Smith Díaz Rivera, contador público de la Universidad Simón Bolívar, especialista tributario de la Universidad del Norte, magíster en tributación de la Universidad Libre de Barranquilla. Pues aquí tienen mi contacto, aquellos que de pronto tengan alguna duda o alguna inquietud, pueden comunicarse a ese número que tengo ahí en mi carta de presentación. Mi estado civil, pues casado, con 2 hermosas hijas. Experiencia laboral, pues trabajo como docente tiempo completo en la Corporación Universitaria Americana de la ciudad de Barranquilla. También dicto conferencias a nivel nacional y a nivel internacional, sobre todo en materia tributaria. Como pueden ver, mi experiencia básicamente apunta a temas tributarios, porque hay que dejar claro que no todo contador es tributarista. Y yo no quise cambiar muy respetuosamente la línea y el horizonte de la disciplina contable con una sincronización en materia tributaria. Bien, ¿qué se entiende por hermenéutica en el derecho? Hermenéutica básicamente es un método para interpretar, no como muchos acostumbran a decir yo creo, yo pienso, a mí me dijeron, a mí me enseñaron. Durante esta asignatura hay que dejar muy claro algo que siempre dejo en mi conferencia, y no es leer por leer, sino leer y saber interpretar la norma. Cuando yo tengo una duda, tengo una inquietud, si soy yo el que la voy a responder, debe ser basados en argumentos jurídicos. Y si soy yo el que estoy haciendo la consulta, la persona que me dé la respuesta también me debe aportar ¿qué? El argumento jurídico. Porque ese es el aprendizaje de nuestra profesión. Hablar con fundamentos, hablar con claridad para poder sincronizar, interpretar, esclarecer y anunciar de acuerdo al tema que estamos tratando. En la hermenéutica tenemos varios aspectos, como su alcance va hasta comprender el verdadero significado de la información o textos. Por ejemplo, una de las dinámicas que siempre digo y que siempre genera una polémica, y sé que a ustedes les genera esa polémica, como por ejemplo, de tantos ejemplos que uno puede apuntarle a la hermenéutica, de no es leer por leer, sino leer y saber interpretar la norma. Una pregunta que se me ocurre en el momento. En Colombia, ¿quiénes están obligados a llevar contabilidad? Muchas veces escuchamos, depende, profesor. Claro, todo tiene un depende, todo eso es entendible, todo eso es aceptado. Básicamente muchas veces dicen los responsables del IVA y responsables del impuesto al consumo. Pero ojo a los métodos de interpretación. Tenemos el gramatical, el lógico, el sistemático, el histórico, el teológico, el empírico. ¿Cuántas personas escuchamos en el concepto empírico que son grandes profesionales, grandes personajes a nivel nacional y a nivel internacional? Son muy expertos, pero cuando uno le pregunta o le consulta dónde lo dice, cuál es la norma, se quedan como un obstáculo. Y nosotros tenemos que tener ese valor agregado de lo que nos está aportando esta valiosa institución educativa llamada Corporación Universitaria Americana. Cuando nosotros escuchamos empírico, pues aquí lo estamos apuntando que haces el proceso en esta institución. Por colocarte el ejemplo, que podemos observar que se manejan los ciclos propedéuticos, técnicos en procesos contables, los tecnólogos, los profesionales. Una vez ustedes se gradúen, Dios mediante,
tienen la oportunidad de pasar ¿a qué? A una especialización. Hacen todo el ciclo completo. Entonces, el empírico muchas veces sé del tema, pero no tengo un título. Aquí la diferencia es que ustedes saben del tema y tienen un título. El método sociológico y el método exegético. Nosotros aquí apuntamos otro ejemplo. Tiene en cuenta el texto gramatical, el sistema propio de las palabras. Si nosotros miramos un ejemplo muy puntual, el Estatuto Tributario Colombiano nos habla de personas naturales y personas jurídicas. Cuando nosotros vamos a la realidad, debemos tener el aprendizaje que están teniendo aquí en esta institución. Que las personas naturales en Colombia se dividen en persona natural no responsable del IVA. Si les verificamos el RUT, tienen la responsabilidad 49. Esos antes eran conocidos como el régimen simplificado. También están las personas naturales no responsables del impuesto al consumo. Tienen la responsabilidad actualmente en el RUT la 50. Ellos eran conocidos como el impuesto nacional al consumo, y que también eran conocidos como personas naturales del régimen simplificado. Pero también existe la persona natural responsable del IVA, que tienen actualmente en el RUT la responsabilidad 48. Antes tenían la 12, ahora tienen la 48. Y también existen esas personas naturales responsables del impuesto al consumo. Si nosotros verificamos la responsabilidad en el RUT, tienen la responsabilidad 33. Presentan y declaran el impuesto al consumo bimestralmente. Y adicionalmente existen las personas jurídicas. Entonces miren que este método, cuando miramos la gramática, las palabras, el estatuto tributario no tiene esta claridad como ustedes las están teniendo en este diplomado. Entonces ese es el valor agregado que nosotros le damos a todos ustedes durante nuestro proceso de enseñanza, durante los aportes que le han hecho varios docentes que han tenido en este hermoso diplomado. Usted se graduó en la Corporación Universitaria Americana como contador público. Usted podrá firmar estado financiero. Algunos me dirán, sí, profe, otros me dirán que no. Jóvenes, así nos graduemos en esta institución o en otra institución, ustedes todavía no tienen la facultad de dar la fe pública, como nos lo dice la Ley 43 de 1990 en su artículo 10, fe pública. Perdón. También es de tener en cuenta que muchas veces, ya siendo profesionales como ustedes van a ser en pocos días, en pocos meses, que para mí, pues, un aviso parroquial, le doy gracias a Dios por permitirme compartirle mis enseñanzas y mis experiencias a todos ustedes en este proceso de aprendizaje. Cuando ya ustedes estén graduados y tengan la tarjeta profesional, ojo con este análisis e interpretación del método empírico. Muchas veces nuestros seres queridos nos dicen, voy a entregar unos estados financieros a una entidad bancaria. No lo pueden firmar. Acuérdense de la Ley 43 de 1990 en el artículo 50. Por tener un grado de consanguinidad, no lo pueden firmar. Porque cuando lo firman, los pueden penalizar bajo la Ley 222 de 1995, el artículo 43, puntualmente de 1 a 6 años. Entonces, esto es lo que les puedo decir del método empírico. Del método sociológico tenemos la oportunidad de que también miramos la sociedad y el contexto. Como decíamos unos minutos atrás, ¿quiénes están obligados a llevar contabilidad? En Colombia todos están obligados a llevar contabilidad siempre y cuando tengan la calidad de comerciante. Eso nos lo dice el artículo 19 del Código de Comercio. En Colombia todo el que realiza una actividad mercantil productora de renta está obligado a llevar contabilidad. Acuérdate, persona natural no responsable del IVA, persona natural no responsable del impuesto al consumo, persona natural responsable del IVA,
persona natural responsable del impuesto al consumo y las personas jurídicas tienen que cumplir con la ley 1314 del 2009, independiente si son de las NIPLENA, de las pymes o de las micro. Las personas no naturales del IVA y del impuesto al consumo están en el tercer grupo. ¿Y quiénes son los no responsables del IVA? Un ejemplo puntual: la tienda, la miscelánea, la ferretería, los salones de belleza, que años atrás eran conocidos como régimen simplificado. Y los no responsables del impuesto al consumo, pues encontramos los restaurantes, las panaderías, la frutería, la heladería, las pizzerías, las ventas de comida rápida, todo eso es impuesto al consumo. Las discotecas también son impuesto al consumo. Entonces, tenemos que tener claro. Algo bien polémico, el tema de la facturación. Dentro de ese método, podemos tener en cuenta que la ley 2010 del 2019 en artículo 18 dice: modifíquese los parágrafos 1 y 2 y los parágrafos transitorios 1 y 2, discúlpeme, del artículo 616-1 del Estatuto Tributario. Entonces aquí había un tema bien polémico en la sociedad, que las personas que facturaban por papel, por talonario, no lo podían hacer. Pero aquí la norma lo deja claro: no modificaron el 616-1. Y si usted se va al 616-1 del Estatuto Tributario, ahí va a encontrar que la factura de talonario, los documentos equivalentes y la factura electrónica se considera para todos los efectos legales como una factura, igual que una factura electrónica. Y adicionalmente, para poderlo lograr, teníamos que tener en cuenta demostrarlo, como nos lo dice esta misma norma de la ley 2010 del 2019 en este artículo 18, parágrafo transitorio 3, numeral 2. Tengo que demostrar las razones. ¿Y cuáles las razones? Que en estos momentos, actualmente, el artículo 616-1 del Estatuto Tributario no ha sido modificado. En ese orden de ideas, después se dio la resolución 042 del 5 de mayo. La sociedad tenía una controversia sobre este tema. Entonces escuchábamos que de acuerdo a la actividad económica tenían que facturar todos electrónicamente por el tema de las deducciones del 20% para este año 2021. Y no es así. Por eso siempre les digo, los métodos en la hermenéutica que aquí le estamos apuntando al derecho tributario es no leer por leer, sino leer y saber interpretar la norma. Cuando nosotros miramos acá la misma información que se reporta en la DIAN, el que factura por talonario y documento equivalente tiene la misma validez al 100%. La factura puede emitir y recibir factura por talonario, solo que tiene que saber argumentar la forma de poder facturar de esta manera aquí en la sociedad colombiana a nivel empresarial. El problema, ¿para quién ha sido? Para los que facturan por computador y por POS. O sea, si yo recibo factura por POS o por computador, es cuando me aplica el tema de las deducciones el 20% para el año 2021. Acá sí tienen el inconveniente. Pero si usted factura por POS o por computador, o sea, usted la emite, a usted no le va a caer el problema le cae quien lo recibe. Entonces, aquí en la nueva, porque mire el agregado que le estamos dando en este método sociológico, mirando la sociedad, se dio la ley 2155 el 14 de septiembre del 2021. Observen, artículo 13, y aquí sí modificaron el artículo 616-1 del Estatuto Tributario. Esto nos indica que ya nos acaban de cerrar la puerta para aquellos que mirábamos hace unos minutos, como les decía, que se podía facturar por talonario, que a la vez se convertía la misma validación como una factura electrónica. Entonces, ya para el próximo año, todos debemos facturar electrónicamente. Aquí les damos cómo se desglosa el derecho interno y el derecho internacional, el derecho tributario. Fuentes del derecho tiene que tener una existencia y una validez. Las normas jurídicas, yo no puedo dar una información sin estar basado en hechos reales. La clasificación de las fuentes son fuentes formales y materiales. Aquí tenemos las fuentes formales y las materiales, como también tenemos que tener en cuenta las fuentes del derecho tributario. Recuerden que muchas veces escuchamos de las doctrinas de la DIAN, pero tenemos que apuntarle siempre a los órdenes de la jerarquía, siempre apoyarse en la jurisprudencia, en los principios, en los decretos, en la ley. Si no está por ley, por decreto, no tiene ninguna validez. Toda esta información se la estoy compartiendo brevemente
para que les quede el aprendizaje a ustedes en este principio de igualdad que ustedes tienen que apuntar